Tengo más con ustedes y mis hermanos, aunque al ser domingo, Día del Señor, ya es algo especial, definitivamente, ¿verdad? Es el día que el Señor destinó para que su pueblo se reúna a adorarle. Eso ya por sí es algo especial, es algo glorioso para nosotros como iglesia, pero hoy pudimos ver el testimonio de 5 hermanos que se bautizaron y fueron añadidos públicamente a esta iglesia. Y me dio más gozo ver que hoy se inauguraron orando públicamente como iglesia. Así que gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo aquí en esta iglesia. Hermanos, yo les invito a que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 3, versículo 17. Y les voy a pedir, mis amados hermanos, por favor, que nos pongamos de pie para leer la todopoderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el 3:17 hasta el 4:7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por esta palabra, Señor, tu palabra, todopoderosa palabra, que podemos y tenemos a nuestra disposición, Señor, que podemos tener con nosotros en diferentes versiones. Y gracias por ese privilegio y beneficio que tenemos, Señor, como creyentes, que no todos tienen. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a contemplarla, ayúdanos, mi Dios, a que nos maravillemos de tu palabra y que hoy sea expuesta aquí, Señor, en este lugar, sabiendo que es tu palabra la que tiene el poder para transformar los corazones, que tiene el poder de regenerar, de traer nueva vida a los corazones, pero también que tiene el poder para santificar a los corazones de tu iglesia. Descansamos y confiamos en tu palabra, Señor.
Padre, tú conoces lo débil que soy para predicar tu palabra. Conoces cada una de mis limitaciones. Conoces mi incapacidad, Señor, mi impotencia, pero descanso, Señor, en ti. Así que, Padre, ayúdame a enseñar tu palabra. Ayúdame a ser claro y que sea solamente tu palabra, Señor. No pensamientos humanos, sino tu palabra. Y a mis hermanos, ayúdales a prestar atención, Señor, sabiendo que ellos te adoran haciéndolo. Mi Dios, toda la gloria es tuya. Nuestro Dios, toda la gloria es tuya. Los méritos de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, la epístola a los filipenses es conocida por muchos como la epístola del gozo, porque regocijaos, gozo, son las palabras o una de las palabras que más se menciona dentro de la epístola. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un pasaje que el apóstol Pablo mencionó, ya que acabamos de leer, de hecho, en la epístola. Pero es necesario, hermanos, que nosotros veamos un poquito del contexto. En nuestra iglesia estamos predicando la epístola de Filipenses. Allá no importaría si empezaríamos hoy, ¿verdad?, con este texto, pero en su caso, hermanos, la epístola de Filipenses no es la que están predicando. ¿Tengo entendido? Entonces, sí me gustaría que nosotros viéramos un poquito de contexto para que entendamos cómo es que Pablo llegó al texto que vamos a estudiar. Entonces, hermano, lo primero que quiero decirles es que Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma. Eso es muy importante, hermanos, porque Pablo, como dijimos hace un momento, esta epístola es llamada la epístola del gozo. Pablo, o sea, ¿cómo es que tú nos dices que nos regocijemos cuando tú estás en una cárcel, no estás en un escritorio tomándose un café, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La ciudad de Filipos, hermanos, se le llamaba la pequeña Roma, porque era una colonia romana que se dirigía, o sea, era como Roma, pero fuera de Roma. ¿Ok? Se dirigía con leyes romanas, hablaban griego, todo, o sea, todo lo que pasaba en Roma lo veíamos también en la ciudad de Filipos. Y ellos, hermanos, los habitantes de esta ciudad, y en este caso la iglesia, se jactaban de que eran ciudadanos romanos. ¿Verdad? Eso para ellos era algo que les hacía sentir a veces hasta mayor que los demás, porque ellos eran ciudadanos romanos. Y ahí tiene un poco más de sentido cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 3, al final, y lo leímos ahorita, él le dice, ustedes no son ciudadanos celestiales, ustedes son ciudadanos, no son ciudadanos terrenales, aunque su ciudadanía pueda ser romana, su principal ciudadanía es la ciudadanía celestial. Ustedes son ciudadanos del cielo, de donde están esperando al Señor Jesucristo que venga por segunda vez. Pero hay un versículo, hermanos, que es muy importante dentro de esta epístola, y está en el capítulo 1, versículo 27, dice ahí el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, después de este versículo, el apóstol Pablo lo que está haciendo es mostrar cómo se comporta una persona que es creyente, digna del evangelio de Cristo. Y por eso en el capítulo 2 habla de este himno precioso del Señor Jesucristo, el que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, ¿verdad? Y ahí vemos, dice que nosotros tenemos que vivir de esta misma forma. Que en el capítulo 3 advirtió sobre los falsos maestros y le recordó que la mirada no debe estar puesta en estas circunstancias que estamos pasando, sino en la meta. Dejen todo lo que queda atrás y extiéndanse a lo que está delante,
a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 4, que es el que vamos a estar considerando, nos da una serie de deberes cristianos para la vida práctica. Para la vida práctica. Y justo, hermanos, vamos a estar considerando hoy los versículos solamente 6 y 7. Pero los versículos 4 al 5, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos y por lo tanto también a nosotros, que nosotros tenemos el deber de regocijarnos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, no algunas veces. No dice el apóstol Pablo algunas veces, no cuando las cosas te salgan bien, no cuando te aumenten el sueldo en tu trabajo o te cambien de puesto, o cuando compraste un carro nuevo, o cuando nació tu hijo o tu hija. No solamente en esas circunstancias, sino siempre. Y el segundo deber, hermanos, que nosotros vemos allí, es que nosotros debemos mostrar nuestra gentileza. Ese es el segundo deber. Es decir, que un cristiano debe diferenciarse a un ciudadano terrenal, cristiano, que un ciudadano celestial, debe diferenciarse en que es gentil, en que es bondadoso. Mientras que allá afuera en el mundo, las personas andan tal vez amargadas. Nosotros no debemos andar igual que el mundo. Debemos mostrar gentileza. Y a mí me sorprende, hermanos, no sé si aquí sucede, pero allá en Puebla tú dices buenos días, y nada. Un cristiano no debe ser de esos que no dice buenos días. Al contrario, el cristiano debe ser el primero que entra a algún sitio y muestra su gentileza, muestra su amabilidad. Entonces, ese es el segundo deber. El primero es regocijarnos en el Señor siempre. El segundo es mostrar gentileza, ¿verdad? Bondad, que sea conocida de todos los hombres. Pero, hermanos, aquí surge una pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos mantener ese regocijo que el apóstol Pablo nos manda? Porque son mandatos, estos dos deberes, regocijarnos en el Señor siempre y ser gentiles y mostrar bondad, son deberes, son mandatos para nosotros. Es decir, cuando en la Escritura encontramos un mandato y nosotros no lo obedecemos, estamos pecando contra el Señor. ¿Ok? ¿Cómo nosotros mantenemos este regocijo y esta gentileza cuando las circunstancias en nuestra vida no son fáciles? ¿Cómo podemos estar firmes y unánimes cuando nosotros estamos enfrentando pruebas en nuestra vida? Cuando nos dan un diagnóstico médico que no es agradable y que es irreversible. Cuando tenemos oposición en el mundo. De hecho, hermanos, ¿cómo podemos estar regocijados cuando tenemos un conflicto dentro de la iglesia? La reacción natural de nuestra carne, hermanos, es no sé qué hacer, es incertidumbre, es dolor, es miedo, es desesperación. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Que nosotros tratamos de tomar el control por nuestras propias fuerzas. Nuestras propias manos. Pero los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, nos muestra o nos recuerda una verdad preciosa, gloriosa, y es que el antídoto ante la ansiedad que puede provocar una circunstancia como esta, ¿verdad? Está aquí en el versículo que nosotros vamos a estudiar hoy. Pero no solamente está el antídoto a eso, sino que cuando nosotros nos aplicamos ese antídoto, viene una consecuencia natural, una promesa de nuestro Dios que va a venir a nuestra vida. Así que, hermanos, el primer encabezado, por decirlo así, para dividir el texto, es nosotros como cristianos tenemos el deber de no afanarnos por nada. Tenemos el deber de no afanarnos por nada. Miren lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis
afanosos. Ese es el tercer deber. Recuerden, ya vimos los primeros dos. Estar regocijado en el Señor siempre, ser gentiles y mostrar bondad. Ese es el segundo deber. Y este tercer deber se divide en dos partes. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es darnos un mandato negativo. O sea, el apóstol Pablo que nos está diciendo aquí, no se afanen por nada. Por nada. Hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí no es una sugerencia. No es como Pablo, como psicólogo, ¿verdad? Nos dicen, bueno, ¿saben qué? No tengan estrés. No es eso lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo comienza con un mandato. Ahora, hermanos, este mandato que Pablo nos está dando aquí está conectado con el versículo anterior, porque empieza con un conectivo, valga la redundancia, que es I, la letra I, allí. O sea que eso nos conecta con el versículo anterior. Ahora, ¿qué nos dice el versículo anterior? ¿Cómo termina el versículo anterior diciendo? El Señor está cerca. Hermanos, esto se conecta de manera preciosa porque el apóstol Pablo sabe lo que nos va a pedir, que no estemos afanosos por nada. Pero esta verdad de que el Señor está cerca es el motor para nosotros no afanarnos. ¿Qué implica que el Señor esté cerca? Bueno, hermanos, esto podríamos interpretarlo de dos maneras y los teólogos, ¿verdad? Los sabios lo interpretan de dos maneras. La primera es que tú entiendas, amado hermano, que el Señor está cerca de ti. Hace un momento leíamos Mateo 18, la Gran Comisión. ¿Y cómo termina la Gran Comisión? Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que creer eso. El Señor Jesucristo está cerca de nosotros. Y si el Señor Jesús está cerca de nosotros, ¿por qué deberíamos afanarnos? ¿Ven? Pero no solamente eso, hermanos, y de hecho, según el contexto, esta interpretación tiene que ver más con el contexto. Porque el Señor está cerca también puede implicar que la venida del Señor está cerca. Hermanos, estamos esperando ansiosamente al Salvador, donde se va a acabar allí cuando el Señor venga, cuando nosotros muramos, se va a acabar toda ansiedad, todo afán, todo problema, toda enfermedad. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Ven? ¿Por qué nos afanamos? Pero ahora quiero responder otra pregunta, hermano. ¿Qué significa estar afanado? ¿Qué significa estar afanoso? Porque nosotros a veces podemos confundir el afán con responsabilidad. Podemos confundir eso y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Proveer para tu casa, eso no es afán. Eso no es afán. Trabajar duro, eso no es afán. Planificar para el futuro de tu familia, eso no es afán, eso es bíblico. La Biblia te manda a hacer esas cosas. Pero todas esas cosas se pueden convertir en afán. Cuando nosotros hacemos desmedidamente y cuando eso nos afecta emocionalmente a tal punto que nos afanamos, valga la redundancia, nos ansiamos, nos deprimimos, nos preocupamos. Cuando nuestro estado de ánimo cambia, entonces eso está mostrando que está afectándote. Y eso se convierte en algo que te está produciendo afán. Hermano, la palabra original que Pablo usa aquí para afán transmite la idea, da la idea de tener una mente dividida. Y eso es importante porque si tú, hermano, has luchado con el afán, y creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Incluyéndome, es lo que pasa en nuestra mente está dividida. La palabra afán se refiere a una ansiedad paralizante, descontrolada, una preocupación que divide nuestro pensamiento y nos lleva a pensar en diferentes direcciones. Es el estado de una persona cuya mente está dividida entre la realidad presente y los infinitos posibles escenarios que puedan pasar. Que hay una mente afanosa y esa mente que dice, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto?
¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? Y todos esos escenarios se pueden convertir en algo real cuando en realidad son ficticios. Eso es lo que es la ansiedad en este texto. Pero lo más grave, hermanos, de esto es que una persona que vive de esta forma y es afectada por todos estos pensamientos o estos escenarios, está viviendo como si Dios no existiera. Porque, hermanos, nosotros creemos en un Dios que es soberano. ¿Qué significa soberano? Bueno, yo siempre lo defino de esta forma, que Dios está al control absoluto de cada acontecimiento, por encima del sol y por debajo del sol. No se escapa nada. Nuestro Dios está gobernando, está sentado en su trono y todo lo que Él quiere lo hace, hermanos. Nada se escapa de sus manos. Entonces, lo peor, hermanos, de una mente ansiosa, de una mente preocupada, de una mente afanada, deprimida también, es que está viviendo como si Dios no existiese, como si todo dependiera de Él y no del Señor. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 31. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice allí el Señor: por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Por qué no debemos preocuparnos de esa forma? El Señor Jesús nos responde allí. Dice, porque los gentiles son, yo estoy aquí cambiando, ¿verdad? Pero esa es la idea, son los que buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. ¿Ven? Hermanos, los gentiles no conocen a Dios. Ellos podríamos entender que se preocupen por todas estas cosas de una manera ansiosa. Pero nosotros tenemos un Padre que no solamente es soberano y todopoderoso, sino que también es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él conoce todas las cosas. Y como Él es omnisciente, a Él no se le está escapando esa situación que tú estás viviendo. Él sabe que tú la estás viviendo. Y ¿sabes qué? No solamente Él sabe, sino que Él te va a proveer lo necesario para que tú puedas solventar esa circunstancia en la que tú estás. Ese es nuestro Padre, un Padre que tiene cuidado de nosotros, un Padre que cuida a cada uno de sus hijos. Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas con obsesión, con afán. Y usted ve a un gentil, lamentablemente también a muchos cristianos, lamentablemente, trabajando desmedidamente. Y como decía uno de los testimonios de uno de los hermanos, ¿verdad? Descuidando a sus familias, a sus hogares, a sus hijos, a sus esposas, por trabajar más y más y más y más, porque ellos quieren tener más y más. ¿Saben por qué, hermanos? Se entiende de una persona que no conoce a Dios, porque eso es lo único que él tiene. Esa es su vida. Pero la vida del cristiano no debe ser igual. Nosotros como cristianos no debemos vivir como los gentiles. Debe haber una diferencia, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Debemos vivir diferente a como vive el mundo. Eso se veía aún desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía una dieta diferente, tenía una economía diferente, tenía creencias diferentes. Y nosotros, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. No es eso lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos que vivir de una forma diferente al mundo. Si el mundo se ansía, si el mundo se preocupa, si el mundo, nosotros no debemos hacerlo de la misma forma que el mundo lo hace. Por medio de Cristo, por medio de nuestra unión a Cristo, nosotros
tenemos ahora un Padre celestial que sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, hermanos. Él sabe. Así que, hermano, yo quiero decirte que cuando tú te afanas de una manera desmedida, cuando tú te preocupas, cuando tú te ansías de una manera desmedida, te deprimes de una manera desmedida, tú estás pecando contra el Señor, porque para ti es como si Dios no existiera. Yo tengo el control y se me escapó. ¿Y entonces ahora qué hago? Y eso me lleva a la ansiedad, ¿ven? Hermano, tú no estás al control de nada. Pero si tú eres un cristiano, tu Padre está al control de todo. Absolutamente de todo. Como escuché en algún momento, creo que de R.C. Sproul, ni siquiera de una molécula, de un átomo, escapa del dominio de Dios. El COVID no escapó de las manos de Dios. Él lo permitió con propósito. No sé cuál sea el propósito. Bueno, he visto algunos propósitos, pero mis hermanos, lo que voy es que nuestro Dios está al control. Ahora, Pablo, ya definimos la palabra, ¿verdad? Afán, pero Pablo, ¿qué nos dice aquí? Que no debemos afanarnos por nada. Y esa palabra en el griego es una palabra interesante. ¿Saben por qué es profunda, hermanos? Y voy a dar la definición ahorita, aunque es profunda, y espero que lo puedan comprender. La palabra en el griego, nada, ¿sabes lo que significa? Nada. Nada. Por nada. Así que esto no quiere decir, ese por nada no quiere decir que estéis afanosos o no estéis afanosos, al menos que llegue una crisis económica. No es eso lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, no es por nada estoy afanoso, al menos que el médico te dé un diagnóstico difícil. No está diciendo eso. No está diciendo, por nada estoy afanoso, excepto si un hermano de la iglesia te ofende. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Él dice, por nada. Y nada incluye todo. De manera positiva. ¿Verdad? Hermanos, el contexto de esta iglesia de Filipos, ellos estaban bajo ataque de una sociedad pagana. Recuerden, era el imperio romano, era una mini Roma. ¿Y cómo eran los romanos? ¿Cómo vivían? Vivían de una manera inmoral. Así que ellos estaban queriendo ser permeados por toda esta inmoralidad. Era una ciudad pagana con muchos dioses y todo eso querían sumergirse o meterse dentro de la iglesia. Pero no solamente eso, la iglesia también estaba lidiando con divisiones. Ustedes vieron allí el texto que leímos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, donde se nos dice que Evodia, 3 o 2, Evodia y Síntique tenían una discusión muy fuerte dentro de la iglesia. Tanto que Pablo lo menciona en su epístola que iba a ser leída delante de todos. Y no solamente en la iglesia de Filipos, sino en la iglesia de Éfeso, en la iglesia porque eran cartas circulares. Hermanos, ellos estaban recibiendo aún amenazas de muerte. Ellos vivían escasez. Tenían problemas dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el mandato de Pablo? Él no dice, bueno, yo entiendo todas esas cosas. Se pueden afanar por algunas cosas, pero por otras no. No. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Así que, hermano, yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo reaccionas tú cuando viene una prueba? Porque todos vamos a tener pruebas. Eso es verdad. Todos en esta vida vamos a tener pruebas. Vamos a vivir escasez, vamos a vivir dolor, vamos a ver venir roces fuertes, no solamente dentro de la iglesia, sino también con nuestros familiares no cristianos. Hermanos, todo esto es así porque estamos en un mundo caído. Pero ¿cómo reaccionas ante estas circunstancias? ¿Te llenas de angustia? ¿Desmedida? ¿Empiezas a quejarte y a murmurar?
Y esto es importante porque esto nos va a conectar con el siguiente punto. Empezamos a quejarnos, a murmurar, pierdes el sueño buscando cómo vas a solucionar tú en tus fuerzas las circunstancias. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahorita leímos el 31 y el 20 y el 30, perdón. Miren lo que dice el 33. Dice, pero buscad primeramente el reino, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, esto es importante porque el texto no dice, muchos leen este texto como si dijese, buscar primero el reino, su reino y su justicia y todas las cosas. Ahí no dice eso. Ahí dice todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que viene hablando el contexto. El vestido, la comida y la bebida. Estas cosas son cosas necesarias para vivir. Si tú no tienes estas cosas, tú mueres. Y el Señor Jesucristo está prometiendo aquí, porque es una promesa del Señor, que si tú buscas primeramente su reino y su justicia, no te preocupes por estas cosas. Porque todas esas cosas yo prometo dártelas. Y el versículo 34 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día su propio mal o sus propios problemas. ¿Para qué te afanas por el día de mañana? Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú estás pensando, me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir. Llegas a tu trabajo y de repente tu jefe te dice, ¿sabes qué? Has trabajado muy bien, te ascendí. Y pasaste 2 semanas ansioso con 500 escenarios de que te iban a despedir, todos ellos, y no sucedió. Eso es la ansiedad. Eso es la ansiedad, pensar, pensar y pensar, pero pensar en lo que no tienes que pensar. Pero hermano, una vez más, y con esto cierro este primer encabezado, si tú estás viviendo de esta forma, con una ansiedad desmedida que te domina, tú estás pecando contra el Señor. Porque no estás confiando en que tu Padre está el control absoluto de todas las cosas y que tu Padre cuida de ti. Y que, como dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, nos cooperan para nuestro bien. No estamos confiando en eso. No estamos viviendo como que si eso no lo dijese la Escritura. Así que en primer lugar tenemos el deber de no afanarnos. Y vamos a extender este deber porque, como yo les decía, este deber está, Pablo lo expresa de 2 formas, una de forma negativa y una de forma positiva. Vamos a ver ahora, ¿verdad? El deber positivo, el deber de orar con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6b, dice, por nada estéis afanosos, y aquí viene, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Así que este es el deber positivo. Pablo no solamente nos dice, dejen de afanarse y ya, no, sino que nos dice, no se afanen, en vez de hacer eso, hagan esto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Noten el contraste, hermano, por nada, en todo. ¿Ven ese contraste allí? ¿En todo qué? En todo oren. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ¿saben qué, hermanos? Esta palabra en todo en el griego también es muy profunda. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Significa en todo. En todo. Significa, hermano, en cada detalle, en cada circunstancia, en cada ámbito de nuestra vida. Eso significa en todo. En todo oren. Pero es que Ricardo, ¿cómo? Ora. Eso es lo que Pablo te está mandando. No Ricardo, Pablo. Ora en todo. Hermanos, esto significa que no hay un problema tan grande que Dios no pueda resolver. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada.
Pero tampoco, también significa que no hay un detalle tan pequeño que a Dios no le interese. A veces decimos, bueno, pero esto es tan pequeño, ¿para qué lo voy a llevar a Dios? Llévalo a Dios. A Él le interesa que lo lleves delante de Él. Así que, hermanos, en vez de sumergirnos en la preocupación, en el miedo, en la ansiedad, en la depresión, nuestro deber como cristianos es llevar todo ese peso a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Orando al Señor. Me encanta esta promesa del Señor Jesús. Hermano, escucha, es una promesa del Señor. Dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y si tú vienes a Él, ¿qué va a pasar? Yo te haré descansar. Pero ¿quién tiene que ir primero? Tú tienes que ir a Él y poner tu carga en Él. Y Él promete que si tú haces eso, te hará descansar. Eso es una promesa preciosa de nuestro Dios. Y Pablo dice que eso debe hacerse mediante la oración y la súplica con acción de gracias. Es mediante, es el medio, hermano, por el cual nosotros llevamos nuestras cargas al Señor. Es el vehículo exclusivo de Dios para que llevemos nuestra ansiedad al Señor. No es mediante la queja, hermano. Aquí no dice mediante la queja. No es mediante el desánimo, no es mediante el desconsuelo, mediante la depresión, mediante la ansiedad. No, hermano, el medio que Dios ha creado para que tú descargues todas esas situaciones en Él es la oración. Es la oración. Y esa palabra primera allí que dice mediante oración es la palabra general que la Escritura usa para hablar con Dios. Pero hermanos, debemos hacerlo con una verdadera devoción y reverencia y adoración al Señor. Hermanos, la oración no se enfoca en nuestros problemas primeramente, sino que se enfoca en quién es Dios. Cuando tú tienes un problema muy complicado, cuando tú vas a Dios en oración, ¿qué es lo primero que haces? Señor, mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Pues Pablo dice que eso no es lo primero que tú tienes que hacer. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer quién es Dios. ¿Quién es ese Dios al quien tú te estás acercando? Reconocer su majestad, reconocer su soberanía, reconocer su todo poderío. Eso es lo primero que tienes que hacer. Señor, yo sé a quién me estoy acercando. ¿No es eso lo que dice la oración modelo del Padre Nuestro? Padre Nuestro no empieza diciendo, ¿verdad? Y echando las cargas. No. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Ven? Eso es lo primero que hace el Señor Jesucristo con esta oración modelo. Así que antes de ir a llevar todos estos problemas, porque la segunda expresión, ¿verdad? Con súplica, eso decía, ahí sí vamos a suplicar y vamos a llevar nuestro problema. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer quién es Dios. Que Él está al control de todas las cosas. Señor, a mí se me escapa todo, pero tú estás al control de todo, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Y yo descanso y confío en ti. Tú eres Dios. Yo soy criatura. Tú eres creador. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora la viene, ¿verdad? Dice Pablo que no nos afanemos por nada, antes bien en todo, con oración, ya vimos lo que significa, y súplica, dice el apóstol Pablo. Y aquí sí, hermanos, está hablando de algo más específico y se refiere a ese clamor profundo por una necesidad particular. Pero ven el orden, es importante el orden, es importante el orden. Así que la súplica es rogar por algo puntual, que nos falta, que nos duele, que nos aflige. Pero tenemos que ir con libertad a nuestro Dios, a decirles, Señor, no tengo para pagar esto. Tú conoces, Señor, mi necesidad. Por favor, dame sabiduría para criar a mis hijos, Señor. Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano que me hirió.
¿Ven? Es algo específico. Es a través, hermanos, de esa descansar, ahora sí poner todo nuestro problema, esa carga delante de Él, que nosotros vamos a tener paz, que es lo que va a seguir diciendo el apóstol Pablo, sí, aquí. Hermanos, pero el apóstol Pablo hace algo que es asombroso y humanamente hablando imposible. Él dice que no nos afanemos por nada, antes bien en todo con oración, ¿verdad? Y con súplica, con acción de gracia. Ya va. Ricardo, pastor, ¿qué estás diciendo tú? ¿Cómo que con acción de gracia? Si yo estoy angustiado, o sea, estoy atravesando por una necesidad profunda, estoy suplicando al Señor con ayuda, pero yo puedo suplicar, yo puedo poner mi carga, pero ¿cómo que ser agradecido en medio de esta circunstancia? Pues sí, eso es lo que Pablo está diciendo. Que seas agradecido en medio de esa circunstancia. Hermano, ¿quién está escribiendo aquí? Pablo. ¿Desde dónde está escribiendo? ¿Desde una mansión en Beverly Hills, allá, verdad? No. Está encarcelado. Y Pablo, encarcelado, dice, tenemos que dar gracias. Hermanos, Pablo nos dio el ejemplo en Hechos 16, que es justamente el contexto en Hechos, cuando la iglesia de Filipos nace, y puede leerlo en casa, ¿verdad? Primero, él llega a la ciudad de Filipos, no hay sinagoga allí donde reunirse, y él empieza a buscar sinagoga, en lo que se encuentra un grupo de mujeres orando junto al río, donde estaba Lidia, ¿se acuerdan? La vendedora de púrpura. Pablo predica el evangelio, el Señor abre los oídos de Lidia y cree en el Señor Jesucristo. Después de eso se encuentra una mujer, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación, que decía, estos son hombres del Dios Altísimo que nos anuncian un camino de salvación. Pablo reprende el espíritu, esta mujer ya no adivina, cree en el Señor, esta mujer, muchos dicen que creen en el Señor, y entonces a Pablo lo encierran en la cárcel. ¿Y qué hace Pablo en la cárcel? ¡Ay! Por estar hablando del Señor ya estoy preso aquí. Pablo y Silas, toda la noche, cantando himnos y orando al Señor. Nos da el ejemplo, hermanos. Nos da el ejemplo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? Probablemente todo lo contrario. Pero en segundo lugar, hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos, porque miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues, aunque conocían a Dios, y Pablo está describiendo aquí, hermanos, la depravación de la humanidad, en Romanos capítulo 1, desde el 18 hasta el 32, y en el capítulo 21 dice que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea que ser ingrato, ser desagradecido, es una evidencia de una persona que está lejos de Dios, depravada. Así que cuando nosotros somos ingratos ante cualquier circunstancia, hermano, nosotros estamos actuando como actúan los que no conocen a Dios. Y sigue diciendo, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Viene como consecuencia de esa ingratitud. Hermanos, y esto se puede aplicar a nosotros porque nosotros decimos conocer a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí el texto? Ellos conocían a Dios, pero no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. Y eso trajo una consecuencia a la vida de estas personas. Eso es un peligro, hermanos, porque el primer paso hacia la idolatría es el endurecimiento del corazón humano mostrando ingratitud. Ese es el primer paso a la idolatría. El pecado de ingratitud, hermano, destruye la vida del creyente. Cuando nosotros dejamos de dar gracias, ¿saben por qué lo hacemos? Porque creemos que nosotros merecemos cosas. ¿O no es eso lo que nos lleva a la ingratitud?
Si me despiden del trabajo, y perdónenme que use tanto la analogía o el ejemplo del trabajo, pero si me despiden del trabajo y yo soy desagradecido y empiezo a quejarme, por cierto, hermano, todas esas quejas, así tú las hagas hacia tu jefe o ex jefe, están en primer lugar siendo hacia Dios. ¿Ok? Pero cuando estamos mostrando desagradecimiento o no estamos siendo agradecidos, hermanos, nosotros estamos diciendo, es que yo merecía ese trabajo. Tú no sabes lo que yo me esforcé para estar allí. Y lo que muestra eso es que tú no conoces entonces el Evangelio. Porque ¿qué te dice el Evangelio, amado hermano? Uno de los testimonios otra vez de una de las hermanas decía que ella entendió la doctrina de la depravación total o radical del hombre. ¿Qué enseña eso? Que nosotros, por causa de nuestros pecados, del pecado original que hay en nosotros, nos inclinamos a hacer el mal y pecar contra el Señor, y como consecuencia de ese pecado nosotros merecemos la muerte. Así que si hay algo que tú mereces, mi amado hermano y mi querido amigo, eso es la muerte. No mereces un trabajo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué desayunaste hoy? Hermano, cualquier cosa, sea la que sea que tú desayunaste hoy, tú no la merecías. Es una muestra de gracia del Señor. Algo que tú no merecías. ¿Ven cómo el Evangelio cambia nuestros lentes de la queja y nos lleva a la gratitud? Porque, hermano, si yo tengo frente a mí un plato de frijoles con tortilla y mañana tengo que comer otra de frijoles con tortilla, pero yo entiendo que ni siquiera yo merezco los frijoles con tortilla, esto me va a llevar a ser agradecido, no a quejarme contra el Señor. Voy a decir, Señor, gracias. Gracias porque tú nos estás proveyendo. En Mateo 6, ahorita lo vimos, el Señor te promete las cosas necesarias. No promete que tú comas caviar. No promete eso. Él no promete que tú vivas en la mejor urbanización, en el mejor fraccionamiento de Perote. No está prometiendo eso. Él te está prometiendo las cosas que tú necesitas para vivir. Y Él te las está proveyendo. Él es fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Hermanos, entonces tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Orar dando gracia en medio de la prueba es el reconocimiento de que dependemos totalmente de Dios. Absolutamente de Dios. La gratitud de la que Pablo habla aquí es una rendición total. Señor, de verdad estoy pasando por esta situación, pero gracias, Señor. Gracias, tú tienes el control, tú te lo estás permitiendo con un propósito para mi vida que no lo puedo ver. Muéstramelo, Señor. Gracias por lo que estoy viviendo, porque dice que ese propósito es bueno para mí. ¿Ven? Hermanos, cambia nuestra oración, cambia nuestra vida. Así que, mis hermanos, Dios nos permita ser agradecidos y reaccionar como reaccionó el profeta, o lo que dijo el profeta Habacuc, y con esto termino el tercer encabezado, en el capítulo 3, versículo 17, un texto precioso, hermanos, que yo espero que tú leas cuando estés en circunstancias difíciles. Miren lo que dice el profeta Habacuc aquí. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, ¿cómo no ser agradecido cuando tenemos? Dios nos ha dado lo más precioso, lo más glorioso que podemos tener, que es la salvación de nuestras almas y nuestros cuerpos. ¿Ven cómo cambia el Evangelio, hermano? Y eso fue lo que estaba viendo el profeta Habacuc. Me falta todo esto, pero tengo lo más glorioso. Tengo lo más importante, la salvación que tú me has dado por gracia.
Así que, hermanos, analicemos nuestras oraciones. ¿Cómo son? ¿Reconocemos a Dios en primer lugar? ¿Sabemos que a quién nos estamos dirigiendo en primer lugar? Después de esto, ya llevamos nuestras peticiones, nuestras súplicas al Señor, pero ¿eres agradecido? ¿Eres agradecido con el Señor? Si no lo eres, hermano, yo te invito a que tú vayas y te prediques el Evangelio una vez más. Y verás que vas a poder ser agradecido en cualquier circunstancia. Hermanos, y en tercer lugar, y de manera mucho más corta, vamos a ver ahora el resultado de cumplir o de obedecer estos deberes. Y aquí viene una promesa gloriosa del Señor. La promesa es la paz. La paz. Miren lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¡Wow! Y otra vez, hermanos, este texto empieza con la letra I. Así que Pablo intencionalmente conecta esta promesa con lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir Pablo? Los tres deberes que acabamos de ver. Bueno, estamos viendo uno solo hoy, pero que nos regocijemos en el Señor siempre, que seamos bondadosos y mostremos gentileza, y que no nos afanemos por nada, sino que en todo oremos, supliquemos y seamos agradecidos. Si tú haces esas tres cosas, como consecuencia, Dios ha prometido que vendrá su paz a tu vida. Hermanos, esto es diferente. Si usted lee Colosenses capítulo 3, versículo 15, ahí se nos ordena a nosotros que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Es una orden. Esto es diferente a Filipenses. Filipenses no es una orden, es consecuencia de hacer algo. Ahora, hermanos, aquí viene algo precioso. Ahí Pablo está prometiendo, dice, y la paz ¿de quién? De Dios. Y eso es precioso, hermano, porque esta paz no solamente habla de una tranquilidad emocional, como busca la psicología, ¿verdad? La psicología humanista te dice, bueno, tú no eres el culpable fue tu papá, fue X, fue algo que pasó, ese es el culpable. Y si tú renuncias a todo eso, entonces tú vas a tener una paz emocional. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. No es la ausencia temporal de problemas. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermano, es la paz de Dios la que viene aquí. Hermano, yo quiero, tú has leído la Biblia y yo espero, ¿verdad? Tú dices ser creyente, yo espero que tú hayas leído la Biblia, y si has leído el Antiguo o el Nuevo Testamento, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has visto a Dios estresado? ¿Tú has visto a Dios preocupado? Cuando Adán pecó y comió el fruto a Eva y Adán, y Dios dijo, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Comieron, yo no quería que comieran, pero comieron, y entonces, no, hermanos. ¿Por qué no actúa de esa forma? Porque Él es soberano y está al control absoluto de cada acontecimiento. Él está gobernando, Él está sentado en su trono, reinando. Y esa paz de Dios es la que se promete aquí cuando nosotros cumplimos estos tres deberes. La paz de ese Dios inmutable. La paz de ese Dios soberano. La paz de ese Dios todopoderoso. La paz de ese Dios totalmente, infinitamente sabio. Esa es la paz que nos promete. Ahora, el texto sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Obviamente que vas a sobrepasar todo entendimiento, hermanos, porque es la paz de Dios. No podemos entenderla. Está por encima de toda lógica humana. La mente natural no puede entender eso.
Usted ha visto a esos hermanos que están pasando por una circunstancia, una enfermedad, la muerte de un familiar, y usted dice, voy a ir a consolar a ese hermano, voy a ir a ayudarle, a fortalecerle, y sale usted fortalecido. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado, hermano. Un día mi esposa y yo, una hermana la operaron de una operación muy fuerte de columna y dijimos, bueno, yo agarré mi Biblia, voy a visitar a la hermana. Yo ya estaba preparándome qué texto puedo hacerle. Romanos 8, no 28, esos textos son los textos, ¿verdad? Para fortalecer la fe. Y hermano, el que salimos fortalecidos fuimos nosotros. La hermana estaba con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermana, te acaban de operar de la columna. Pues ella, ¿qué hizo? Estos 3 deberes que están aquí, hermano. Igualmente, cuando muere un familiar, ¿cómo es posible que ese hermano que murió su familiar y esté, no alegre, no estoy diciendo eso, que esté riéndose, no, sino está confiado en el Señor, que Dios es soberano y que fue su voluntad? ¡Wow! ¡Wow! Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice que nosotros tenemos esperanza. Por eso no podemos reaccionar como reacciona el mundo. Tenemos esperanza. Ahora, esa paz sobrenatural que no podemos entender, que sobrepasa toda la lógica humana, hermanos, sigue diciendo el texto que de forma activa esa paz, que obviamente la da Dios, ¿verdad? Esa paz guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Hermanos, el corazón y la mente es lo mismo aquí. Para el judío, la mente era el corazón. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, está diciendo, ámalo con tu mente. Todo lo que piensas debe amar al Señor. Guardarán vuestros corazones y vuestras mentes, y esa palabra, guardar, allí ese verbo, es un término militar. Es un término militar. Y los filipenses entendían bien esto, hermanos, porque ellos eran una colonia romana, ¿verdad? Con una milicia romana allí. Ellos estaban siendo custodiados por soldados romanos, vigilaban la ciudad. Y la promesa de Pablo aquí es que Dios actuará como ese escuadrón de soldados celestiales que se planta en la entrada de nuestro corazón, en la entrada de nuestras mentes, para no permitir que entre la ciudad, para no permitir que entre el afán, para no permitir que entre la depresión, la preocupación. Esa paz te va a guardar de estar ansioso, de preocuparte, de estar afanado. Va a proteger tus pensamientos de imaginar todos estos escenarios catastróficos. Pero el texto no termina allí. Nos queda una pequeña frase del texto que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y esto creo que es lo más importante. Es lo más importante, hermanos, porque cuando estamos en Cristo, eso está hablando de un lugar. Estamos en un lugar seguro, donde esa promesa se hace realidad, cuando estamos en Cristo. Hermanos, yo quiero decirte que cuando nosotros creemos en el Señor, sucede algo precioso. Cristo y yo somos uno. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Del matrimonio, dice, los dos serán una sola carne. Pero mi esposa está allá y yo estoy aquí. Pero espiritualmente, nosotros estamos unidos. Somos uno solo delante del Señor. Uno solo. Lo mismo pasa con Cristo, hermanos. Cristo y yo somos uno solo. Por lo tanto, hermanos, la muerte de Cristo, la que yo merecía, pero Él la llevó, es mi muerte. Por eso yo también morí. Él murió y al Él morir, yo morí también. Pero al Él resucitar, yo también resucito juntamente con Él.
¿Ven? Y al él heredar todas las cosas, ¿saben qué nos convierte en eso, hermanos? En herederos también de todas las cosas, porque yo le pertenezco a Cristo y Él me pertenece a mí, como dice ese himno, que espero que lo hayan cantado en algún momento. Hermanos, somos uno con Cristo, y al estar en Cristo es por eso que podemos tener la paz de Cristo en nosotros. Es por eso. ¿Cuál es la paz que Cristo nos promete, hermanos? Él lo dice en Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz. ¿Ven? Mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Es una paz pasajera. Es una paz que depende de la circunstancia. No es esa paz, sino mi paz, la paz de Dios, que va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y como yo te voy a dar esa paz, sigue diciendo allí Juan 14, 27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, es tan importante descansar en esta promesa del Señor. Pero, ¿saben qué, hermanos? Y ya estoy terminando. Esta promesa es una promesa condicional. Hay promesas incondicionales, no dependen de que tú hagas o no hagas. Como la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Ven acá, mira, así será tu descendencia y saldrá de tus entrañas, ¿verdad? Esa es incondicional. Abraham no tuvo que hacer nada. De hecho, era imposible para él tener un hijo por su propia cuenta. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. De hecho, en el capítulo, eso pasa en el capítulo 15, en el capítulo 16, Abraham y Sara se les ocurre una idea para ayudar a Dios. Acuéstate con la sierva. Pecan contra Dios. ¿Y qué pasa con la promesa de Dios? Sigue intacta, porque no depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Pero esta de aquí, de Filipenses capítulo 4, es una promesa condicional. Tú debes hacer algo. Tú tienes el deber de regocijarte en todo, tienes el deber de mostrar gentileza y bondad a todos los hombres, y tienes el deber de no afanarte, sino de orar. Y cuando tú haces esas cosas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Termino con 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, que me sirve de aplicación a lo que estamos diciendo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Y cómo hacemos eso, Pedro? Versículo 7, echando alguna de sus ansiedades, dice Pedro allí. No, toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Hermano, el Dios, ese Dios con una mano poderosa, como dice allí, tiene cuidado de ti. Y si tiene cuidado de ti, ¿cómo no descansar en Él? Es como ese niño, ese bebé que confía ciegamente en su padre. Ese bebé va al refri, agarra una banana, se la come, se acabaron las bananas y después él abre el refri y ya hay otra vez bananas. ¿Aparecieron las bananas? No, el padre las compró. El padre las proveyó porque tiene cuidado de su hijo. ¿Ven? Así, de esa forma tenemos que descansar en el Señor, sin preocuparnos, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Confía en el Señor, descansa en el Señor, y esa es la paz que Él promete, amado hermano. Ahora yo quiero hablarte a ti, querido amigo. Tú que no crees en Cristo, tú que no eres creyente, tú que no eres cristiano, seguramente tú estás buscando esa paz, pero la estás buscando donde no hay una paz real. La estás buscando en el mundo, la estás buscando en tu trabajo, la estás buscando en una esposa, la estás buscando en un hijo, la estás buscando
en cualquier otra parte, pero esa paz, cuando tú tengas esa esposa que tanto ansías, al punto de que no te importó que no fuese creyente, que tanto ansías, cuando tengas esa esposa, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener la esposa y dices, pero me sigue faltando la paz. Tengo la esposa ya, pero no tengo la paz que pensé que esa esposa me iba a dar. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a anhelar otra cosa y vas a buscar eso como si fuese eso lo que te da la paz, y no vas a tener una verdadera paz en el mundo. Porque la verdadera paz se encuentra única y exclusivamente en Cristo. De hecho, la paz que Cristo te da es la paz que menciona Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tú tienes que buscar, en primer lugar, es la paz con Dios. Y el único medio para tú obtener esa paz es el Señor Jesús. Descansa en el Señor, descansa en su obra, descansa en el evangelio de salvación y tendrás paz. Paz primeramente con Dios, y después, al tener paz con Dios, podrás tener paz aquí en este mundo, sea cual sea la circunstancia. Obviamente, no estoy diciendo que se van a acabar los problemas. Al contrario, al ser creyente, al ser cristiano, los problemas empezarán. Dice 1 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo 3, 12, nos dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No te estoy prometiendo una vida sin problemas, te estoy prometiendo, bueno, Dios está prometiendo, no yo, que en medio de esos problemas tú tendrás la paz de Dios. Así que mi querido amigo, descansa, confía en el Señor Jesucristo para que tengas paz con Dios y también puedas tener paz en este mundo caído. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y creo que tu palabra todopoderosa, Señor, hoy ha sido predicada para que nosotros podamos ser enseñados, Dios, instruidos, para descansar en esa palabra, Señor. Nosotros, lamentablemente, Señor, somos demasiado ansiosos. Nos afanamos por todo, Señor. Nos preocupamos de una manera desmedida, Señor. Nos deprimimos por alguna situación. Pero hoy, Señor, nos has enseñado que en vez de hacer eso debemos descansar en ti, ir a ti en oración, ir a ti, Señor, descansando en que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor. Y poner nuestras cargas y nuestros problemas en ti. Y tú prometes, Padre, que la paz de Dios, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará. Ayúdanos a vivir, Señor, de esta forma. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Pero también te pedimos por aquellos que no han creído, Señor. Hoy escucharon el evangelio glorioso. No solamente en esta predicación, pudieron verlo casi palpablemente allá afuera con estos testimonios, Señor. Vieron el evangelio de forma dramática, Señor, y lo verán una vez más ahorita cuando participemos de la cena. Que ellos puedan ser convencidos de que ellos han pecado contra ti y merecen, Señor, el castigo por causa de sus pecados, que es la muerte. Pero mi Dios, que también puedan ver que en ti hay salvación, que tú eres el camino para la salvación, Señor, y que ellos puedan descansar única y exclusivamente en esa obra preciosa. Gracias, Señor. Nosotros oramos en los méritos de Cristo.